11:08 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les habíamos dicho que teníamos y debíamos hablar del VIH positivo, el SIDA en este caso, calificado como una pandemia. Ha matado a más de 35 millones de personas alrededor del planeta, mucho más que cualquier guerra o cualquier otro asunto en el planeta que nos ha preocupado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Reaccionar, y eso es lo que en este momento estamos haciendo. Así es, y para conversar un poco más sobre este tema, damos la bienvenida al doctor David Larreategui. Él es jefe de infectología del Hospital Carlos Andrade Marín. Muchísimas gracias, bienvenido. Creo que esta es una de las preguntas que deberíamos hacer de cajón, porque todavía hay mucho desconocimiento, a pesar de que esta enfermedad se encuentra presente en nuestra sociedad desde hace varios años. La gente todavía no hace una distinción entre el VIH y el SIDA. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la enfermedad por VIH es la infección por el virus del VIH que te causa una baja de defensas progresivamente desde el contagio. Y el contagio básicamente es por relaciones sexuales en nuestro país. Te diría el 99.9% es por relaciones sexuales. Y la enfermedad tiene varias etapas, entonces tus defensas se van disminuyendo progresivamente. La fase final, que es la fase 3, la fase tercera, en donde ya no tienes defensas y te infectas por cualquier cosa, esa es la llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde ya no tienes defensas y se infecta. Pero el paciente pasa asintomático de 8 a 10 años prácticamente sin conocer, excepto que se haga la prueba, que es la única forma de conocer. Es decir, el desarrollo de síntomas de un paciente con VIH es bien bajo, es muy poco probable. En las fases iniciales son cosas muy escasas que, claro, los médicos tenemos que conocer para medio sospechar, pero más allá de eso los síntomas son muy pocos. Y cuando uno ya entra en la fase grave, que es una fase de depresión del sistema inmunológico, claro, ahí evidentemente ya se viene la catástrofe. Doctor, hay veces que uno puede estar infectado y de todos modos el resultado sale negativo. Sí, es muy poco. Fase ventana, si no me equivoco. La fase de ventana ya casi se ha reducido, porque las técnicas de diagnóstico ahora la han reducido a 11 días. Son más precisas. Son muy precisas. Antes eran de 3 a 4 meses. Es correcto. Ahora, si tú tienes la relación sexual de riesgo, en 11 días ya sabemos tu estado, en 11 a 14 días. ¿El Ecuador tiene esa tecnología en este momento? En todos los hospitales, tanto públicos como privados. Doctor, usted decía que son muchos años sin sintomatología, pero la infección puede ser desde que uno se encuentra con el virus presente en su organismo. Es correcto. Podemos entonces infectar a muchas personas durante todos estos años. Sin saber, y ese es el problema real que ocurre. El Ecuador tiene un conteo total de casos de 53,000 casos del histórico, y actualmente en tratamiento tenemos 36,000 pacientes. Entonces somos un país con una incidencia moderada a nivel mundial. Sí, tenemos una incidencia importante de VIH. Ahora, una gran problemática también es que 1 de cada 10 personas sabe que lo tiene y está diagnosticado. Un poquito más, pero o sea, lo importante ahora es tratar de diagnosticar, porque como sabemos que es muy asintomática la situación, el encontrar un paciente en fase temprana, primero es ahorro para todos, segundo, disminuyes el riesgo de contagio, porque si ya lo ubicas, le damos tratamiento, los tratamientos ahora son tan eficaces, tan buenos, causan tan pocos efectos adversos, que el paciente toma una pastilla y está sin el virus en sangre. Yo quisiera un poco hablar de esos nuevos tratamientos que por supuesto son de la última generación. ¿Qué es lo que hacen en el paciente? Entre otras cosas, yo había investigado que, por ejemplo, esa persona ya no contagiaría a alguien más si es que está controlado. Claro, es correcto. Aunque tenga relaciones sexuales. Es correcto, inclusive sin preservativo. Inclusive sin preservativo. Sí, porque increíble. Entonces, ¿qué es lo que se vio en el mundo? Porque como no podemos generar una vacuna, entonces los médicos del mundo dijimos, unámonos al VIH. ¿Y cuál fue la forma de unirnos? Todo paciente que le encuentras con VIH le das tratamiento rápido. Okay. Entonces ese paciente que tiene 10 millones de virus, 5 millones de virus, en 12 semanas, 8 semanas ya no tiene virus del VIH, está indetectable, es decir, no tiene virus en su sangre, tiene virus menos de 5 virus, menos de 4 virus. Pero el virus está ahí, o sea, no estamos hablando nunca de que se muere, nunca se destruye. Hay que seguir. Pero claro, el paciente tomando la pastilla es como que usted tuviera glucosa de 200, yo le doy antidiabéticos y tiene glucosa de 80, igualito el VIH. Mire, doctor, esta noticia es revolución, es la revolucionaria. Claro, y de hecho eso cambió el paradigma del VIH, porque si yo te trato y el paciente tiene relaciones sexuales, ya no contagia. Y si tenemos menos casos nuevos, en un futuro promedio ya no va a haber VIH. Se habla del 2030. 2050.
¿Será? Sí, pero el problema, eso es en países desarrollados. Nosotros En nuestro caminamos un país poquito más lento. estamos lentos. ¿Por qué? Porque diagnosticamos muchos pacientes en fase SIDA. Doctor, y a propósito de eso, 2018, el lema para este año es Conoce tu estado, precisamente. Sin embargo, todavía hay mucho miedo, hay mucho mito también respecto al hacerse la prueba y al qué dirá la sociedad si estamos infectados con el VIH. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todos, desde donde estamos, acudamos al Ministerio de Salud Pública, acudamos al Hospital Carlos Andrade Marín o a las dependencias de salud que tienen disponible la prueba para hacernos la prueba? Sí, primero contarles que la prueba rápida es económica, inclusive si una persona no es muy barata ahora. Las pruebas de cuarta generación que diagnostican en 11, 14 días, las rápidas, ¿cuánto son es barato, doctor? $10, menos a veces, $8. Y hay de forma gratuita en todo centro de salud, subcentro de salud, pueden acceder y las personas afiliadas pueden ir a los dispensarios de salud. Es decir, la cobertura para la prueba está disponible en nuestro país. Ahora, ¿cómo hacer para que la gente vaya? Ese es el punto, es decir, educar a la gente y decirle hágase la prueba. Porque si yo diagnostico y quitarle ese miedo que teníamos hasta hace solo un par de años, doctor, o hasta hace poquísimo, de que si voy a salir positivo me van a estigmatizar y sobre todo me voy a morir. Claro, y eso ya ahora ya no es así. Era una sentencia de muerte, doctor. Exactamente, y ahora se sabe que el paciente con VIH vive más que el paciente de la población general. ¿Por qué? Porque están cuidándose todo el tiempo, les estamos haciendo exámenes cada 6 meses, apenas les encontramos algo e intervenimos. Entonces ellos están viviendo más que nosotros. Eso quiere decir que es una enfermedad que ahora se está volviendo en crónica, y eso es algo, o sea, se está convirtiendo en como diabetes prácticamente. Si yo le doy el tratamiento, el paciente está muy bien, está perfecto, si se cuida le va muy bien y vive su vida normal. Le recordamos a la gente que se encuentra en casa que las líneas están habilitadas 3970-818 para el contacto ciudadano desde cualquier punto del país importante. Tal vez la provincia, tal vez las estadísticas, ¿qué revelan sobre el comportamiento del virus en nuestro país? Y ya, las provincias top son las provincias de la costa, donde tenemos la mayor concentración de pacientes. En el top 5 está Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Machala, el Oro. Y tenemos Pichincha en quinto, sexto lugar, Azuay, en donde se concentra la mayoría de pacientes. Pero la mayoría de pacientes básicamente tenemos concentrados en Guayas, que desbordean casi los 20.000 pacientes de los que están en tratamiento. Los otros 18.000 están distribuidos en el país. ¿La Red Nacional de Salud, doctor, cubre los costos de los tratamientos? Sí, absolutamente todos los que están en el cuadro básico, que son los tratamientos de alta potencia. Existen nuevos tratamientos que aún no han llegado, o sea, hay en el país, pero aún no son parte del cuadro nacional de medicamentos, pero hay disponibles. Es decir, el paciente ahora es muy poco probable, inclusive si falla el tratamiento o tiene un virus muy resistente a los tratamientos, tenemos opciones terapéuticas para ese paciente. Y en desarrollo terapéutico, el hospital y los hospitales, la red de salud, el hospital del Carlos Andrade Marín, tiene buenos tratamientos para los pacientes. Tenemos una llamada, se trata de José Luis, quien nos llama desde la capital de la República. José Luis, le escuchamos, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero, agradeciéndoles por su programa, nos informan bastante bien. Sabe que en esta situación de los diagnósticos del VIH, a mí lastimosamente se me diagnosticó hace un mes. Tuve una infección, me acerqué a la red pública de salud porque no tengo seguro social, se me diagnosticó, me han mandado nuevamente, un mes atrás me mandan un examen, pero mientras tanto yo, por ejemplo, escucho en su programa, que la medicación debe ser inmediata, pero a mí no me dan medicación, no me dan nada, no sé cuál sería el camino a seguir. Tengo un agotamiento, dolor de pecho, entonces me preocupa bastante. Ojalá esta situación deje de ser un tabú para que mucha gente pueda informarse. Gracias, José Luis. Bueno, con esta pregunta, si hay un grupo de pacientes minúsculo que se les llama los pacientes élite en VIH. Son aquellos pacientes que se les diagnosticamos VIH, pero cuando les hacemos los análisis de cuántos virus tienen en sangre, tienen 50, 100, 40, 30, y sus defensas están normales. Entonces es como que estuvieran tomando medicamentos sin tomarlo. Esos pacientes son los que todo el mundo anda buscando para tomarles muestras y mandar a buscar. ¿Por qué no claro. A esos pacientes les llamamos élite. Entonces todavía está discutido si darles o no a ellos antirretrovirales, y es como que estuvieran, ¿no? Entonces tal vez él sea parte de estos pacientes y no requiera. Esas son pequeñas excepciones que hay a la regla general de tomar los medicamentos.
Doctor, entendemos que usted es líder de infectología, del servicio de infectología, pero el manejo debe ser multidisciplinario en este caso. En los hospitales, con un psicólogo, tal vez con el apoyo de otros profesionales, nutricionista, para que el manejo sea integral del paciente con VIH. Así es. Todas las unidades de tercer nivel, las que tienen el medicamento y los damos a los pacientes en todo el país, tenemos siempre un psicólogo, un trabajador social, una enfermera que hace la confidencialidad y la adherencia y la medicación, y un grupo que trabaja, y también hay los grupos de los pacientes, hay varios grupos en el país que ayudan en el manejo de los pacientes, porque es integral. Hay los trastornos psicológicos, también hay los trastornos psicosexuales que tienen los pacientes, hay que mejorar el tema del tabaco, eso es muchísimo, y la parte nutricional para mejorar, pero es en general un manejo integral. Doctor, el mensaje final entonces, importantísimo, indispensable, hágase la prueba, ese es yo creo, la competencia a la que todos apuntamos en este momento, la competencia que queremos todos ganar. Por favor, hágase la prueba, tenemos la prueba abierta disponible, y si no quieren algo de confidencialidad, hacerlo privadamente, háganse, pero el objetivo es hacerse la prueba para poder diagnosticar más pacientes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor David Larreategui, líder del servicio de infectología del Hospital Carlos Andrade Marín. Muchísimas gracias, de hecho, esta Casa de Salud que siempre nos ayuda con profesionales de calidad. Gracias por su mensaje y a la familia ecuatoriana, entonces, a debatirlo al interior del seno familiar, hablar de la prevención, pero también de la concienciación y, por supuesto, de la no discriminación, Artur. Van a hablar del VIH. Eso hablar del VIH nos ha costado muchísimo, en realidad es un tema muy complicado para muchas personas, lo entendemos, cómo no, pero con estas nuevas medicinas, con esta nueva oportunidad que se nos abre, con este nuevo horizonte, se puede hablar con muchísima más claridad del VIH. Y es que la enfermedad puede golpear las puertas del hogar cuando uno menos se lo espera. Eso es lo que le pasó a la protagonista de nuestra novela Sensación de Ecuador TV. Por supuesto, aquella que